Buenos días amigos de su canal JIS Capacitación. El día de hoy vamos a continuar con la solución de los ejercicios del libro de Estadística Matemática con aplicaciones de Wackerly. En esta ocasión vamos a estar resolviendo parte de los ejercicios complementarios del capítulo 1. En particular vamos a resolver los ejercicios del número 1.22 al número 1.31. Vamos a comenzar con lo que sería el ejercicio número 1.22, que tiene que ver con propiedades de la media aritmética. Entonces, este ejercicio nos dice: demuestre que la suma de las desviaciones de un conjunto de mediciones alrededor de su media es igual a 0. Es decir, la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la diferencia de todos los yi o todos los datos menos su promedio, que es y barra, es igual a 0. Bueno, aquí sabemos por definición que y barra o el promedio es igual a 1 entre n, 1 entre el número de datos, multiplicado por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de lo que sería todos los datos o las y. Lo que implica en la sumatoria que podemos expresar esto como n por y. Esto, digamos, es una definición estadística, y si aplicamos estas propiedades a la sumatoria, pues entonces la expresión que queremos demostrar que es igual a 0, que es la que estoy señalando aquí en este recuadro rojo, pues vamos a ver que la podemos separar en principio en lo que sería la expresión de la resta, que sería en primer lugar sumatoria de i igual a 1 hasta n de y, menos la expresión de la sumatoria del promedio. Entonces sería la sumatoria de i igual a 1 hasta n de lo que sería y barra o el promedio. Entonces ya tenemos dos sumatorias. Si sustituimos el valor de la segunda sumatoria en la segunda expresión, que es n por y, pues entonces veríamos que esta expresión la podemos expresar de esta manera. Sustituimos la segunda sumatoria por su expresión equivalente, que es n por y barra. Y también, si nosotros sabemos cualquier sumatoria de i igual a 1 hasta n, que como la tenemos aquí, de la y, pues la podemos expresar también como n por y barra. ¿Por qué? Porque son n datos por lo que sería el promedio de los datos, nos va a dar igual que la sumatoria de todos esos datos. Entonces, también esto se puede expresar como n entre y por lo tanto, pues aquí podemos restar a n por y barra, también le restamos n por y barra, y esto nos va de 0, vale 0. Entonces, como podemos ver, pues esto confirma que la media aritmética actúa como el centro de gravedad de los datos, compensando perfectamente lo que serían las posiciones negativas y positivas, o las distancias, mejor dicho. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio 1.23. Este ejercicio tiene que ver con lo que sería la aplicación de la regla empírica de lo que sería la distribución normal. El ejercicio dice: la duración media de anuncios es mu igual a 75 segundos con una desviación estándar de 20 segundos. Es decir, la media es 75 y la desviación estándar 20 segundos, suponiendo una distribución aproximadamente normal. Inciso A dice: ¿qué porcentaje qué porcentaje dura más de 95 segundos? Aquí básicamente pues lo que podemos observar es que 95 segundos va a ser la media más la desviación estándar. 75 más 20 nos genera 95, es decir, 95 representa la media más una desviación estándar de los datos. Entonces, si nosotros observamos gráficamente, podemos ver que en la distribución normal aproximadamente
a una desviación estándar de la media tanto a la izquierda como a la derecha, vamos a tener lo que sería el 95% de los datos. Y aquí tenemos mu y dibujamos por aquí una desviación estándar más o menos. Entonces aquí tendríamos un valor de 95 aquí en esta parte. ¿Por qué? Porque mu más una desviación estándar vale 95. Y mu más una desviación estándar valdría 75 más o menos, ¿no? Aquí lo tenemos. Entonces, esos son los dos valores que tenemos ahí de lo que sería las desviaciones estándar tanto a la izquierda como a la derecha de la media. Y este intervalo que hay entre las dos desviaciones estándar, pues vemos que concentra por la regla empírica el 68% de los datos normalmente, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Entonces, si el 68% de los datos está concentrado en estas dos áreas, en las colas restantes tendríamos 32%. Y en cada cola estaría dividido entre dos, ¿no? O sea, el 32% restante fuera del intervalo central que está a menos una desviación estándar y a más una desviación estándar de la media, nos generaría el 32% de los datos. Entonces, básicamente en cada una de las colas tendríamos el 16% de los datos. Entonces, si tenemos el valor 95, a la derecha tendríamos el 16% de esos datos, que sería el porcentaje que dura más de 95 segundos en nuestro ejercicio. Bueno, ahora nos pregunta qué porcentaje dura entre 35 y 115 segundos. Entonces, aquí lo que podemos observar es que el 35 es 75 menos 2 por 20, que sería la media menos 2 desviaciones estándar. Y lo que sería el valor de 115 es 115 es igual a 75 más 2 desviaciones estándar. Entonces aquí sería la media más 2 desviaciones estándar el intervalo. Entonces esto lo podríamos mostrar acá, digamos, a la izquierda. Tenemos 2 desviaciones estándar. Y en todo este intervalo que está, digamos, aquí en lo que sería el valor de 35, que sería esta línea que acabo de dibujar, y a la derecha lo que sería el valor de 115. Entonces este intervalo que está, digamos, un poco más largo que el que está a una desviación estándar, va a concentrar lo que sería el 95% de los datos, similar a como lo hicimos en el inciso B. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que ese 95% de los datos es el porcentaje de anuncios que dura entre 35 y 115 segundos. Y luego el inciso C nos pregunta, ¿esperaría que los anuncios duren más de 2 minutos? Pues aquí tenemos que observar que 2 minutos pues es aproximadamente 120 segundos, ¿no? Entonces 2 minutos es 120 segundos. Y el valor de 120 segundos pues obviamente va a estar a la derecha de lo que sería nuestro 115. Aquí lo tenemos. Entonces, en principio, si tomamos como referencia el intervalo a dos desviaciones estándar que está entre 35 y 115, pues veríamos que el restante de porcentaje involucrado sería 5%. 100% menos 95% va a dar 5%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en cada una de las dos colas que están fuera de las dos desviaciones estándar negativa y positiva, estaría concentrado el 5% de los datos.
Y aquí tendríamos que en la cola derecha, ese 5% pues lo dividimos entre 2 porque en cada cola estaría a la mitad de los datos. Entonces ahí ese 2.5% sería lo que resta de cantidad de anuncios que podrían durar la media más dos desviaciones estándar. Entonces vemos que el 120 está por encima de ese rango y por lo tanto pues podríamos decir que es muy poco probable que los anuncios duren más de 2 minutos por el hecho de que ya están fuera de lo que sería el rango del intervalo de la media más dos desviaciones estándar. Entonces incluso 120 es mucho mayor que 115. Bueno, entonces esta sería la solución del ejercicio 1.23. Ahora vamos a revisar el ejercicio 1.24. Este tiene que ver con el ritmo cardíaco en deportes acuáticos y nos dice, se midieron los ritmos cardíacos de 20 voluntarios en buenas condiciones a una cadencia de 48 ciclos por minuto. Los datos muestrales obtenidos son, y aquí tenemos lo que sería la tabla de lo que serían los datos muestrales obtenidos, que en este caso son 20 datos. El inciso A nos pregunta, estimación de la desviación estándar por amplitud. Entonces aquí tenemos que estimar la desviación estándar por amplitud y recordemos que esto lo hacemos identificando el valor máximo en primer lugar, que en este caso el valor máximo de estos datos es 112 y también tenemos que identificar el valor mínimo, que en este caso es 78. Y la amplitud la calculamos básicamente como la diferencia del valor máximo menos el valor mínimo, que en este caso es 34. 112 menos 78 nos da un valor de 34. Y por regla empírica, la aproximación de la desviación estándar no es más que dividir lo que sería el valor de la amplitud entre 4. En este caso, 34 entre 4 nos va a dar 8.5, que sería la estimación de la desviación estándar por lo que sería la amplitud. Entonces con esto resolvemos el inciso A. El inciso B nos pide calcular, mejor dicho, dibujar o graficar un histograma de ritmos cardíacos, que es lo que les presento en esta diapositiva. Y aquí tenemos un valor de los intervalos de 5. Entonces, aquí, por ejemplo, este dato, esta gráfica iría de 75 a 80. Aquí va de la segunda de 80 a 85, 85 a 90 y así sucesivamente. Entonces, vemos que este gráfico pues no precisamente es una distribución normal, pero podríamos aquí medio dibujar algo así, ¿no? Ya la curva de densidad. Entonces, esta es la solución del inciso B. Vamos a continuar con lo que sería el inciso C. El inciso C nos dice calcule Y barra, el promedio de los datos, y S minúscula, la desviación estándar de los datos. Compare estos resultados con las verificaciones de cálculo proporcionadas por los incisos A y B. Entonces aquí, para calcular en este caso la Y barra o el promedio, pues lo primero que necesitamos es calcular la sumatoria de todos los datos. Eso lo vamos a hacer aquí en esta sumatoria. Tenemos la sumatoria desde i igual a 1 hasta 20 de cada dato, cada y esa sería la fórmula. Aquí tenemos lo que sería los 20 datos y aquí tenemos ya el valor de la sumatoria que es 1874. Y aquí tenemos en la parte inferior ya el cálculo de lo que sería el promedio que se hace con esta fórmula. 1 entre n por la sumatoria de igual a 1 hasta n de lo que sería cada dato, cada y. Y pues ya habíamos calculado la sumatoria, vale 1874. 1 entre n es 1 entre 20, por lo tanto aquí podemos expresarlo como 1874
entre 20 y eso nos va a dar una media de 93.7 latidos por minuto. Con esto estamos calculando la primera parte del inciso C, que sería el promedio, y ahora para lo que sería la desviación estándar, pues lo primero que tenemos que calcular es la varianza, como sabemos, y lo primero que se necesita para calcular la varianza, que vamos a utilizar esta fórmula que tenemos aquí en la parte intermedia de la diapositiva, pues va a ser la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la suma, perdón, de cada uno de los datos elevado al cuadrado. Entonces, esta parte la estamos calculando aquí en la parte de arriba. Y aquí, simplemente en la primera parte de la fórmula o de la aplicación de la fórmula, mejor dicho, pues lo que estamos haciendo es elevar al cuadrado cada uno de los datos. Y en la segunda parte, lo que estamos haciendo es ya obtener el resultado de la elevación al cuadrado de cada uno de los datos. Y finalmente, si hacemos la sumatoria, eso nos da un resultado de 177.262. Que eso es lo que estamos expresando ya aquí en la aplicación de la fórmula. Y en la segunda parte, si recuerdan, en la diapositiva anterior calculamos la sumatoria de todos los datos para calcular lo que era el promedio. Entonces esa sumatoria era de 1874, que sería la segunda parte de la fórmula, que la debemos dividir entre n. N vale 20, n son 20 datos. Y ya tenemos, digamos, la parte que va entre corchetes de la fórmula y solamente nos falta la parte izquierda, que es 1 entre n menos 1. Y n vale 20, sería 1 entre 20 menos 1. Entonces, aquí al desarrollar el cuadrado, vemos que esto va a valer 3.511.876. Y si eso lo dividimos entre 20, pues eso vale 175.593.8. Al hacer esta diferencia que tenemos aquí en estos dos valores, nos va a dar 1668.2, que multiplicado por 1 entre 20 menos 1, que es 1 entre 19, pues nos va a dar ya el valor de lo que sería la varianza, que es 87.80. Y si nosotros sacamos la raíz cuadrada de 87.80, pues ya obtenemos lo que sería el valor de la desviación estándar, que es 9.37, que es lo que nos está solicitando el problema. Entonces ya tenemos lo que sería el promedio y lo que sería la desviación estándar. Entonces, si comparamos lo que sería la desviación estándar calculado con la amplitud, era 8.5, y ahora la desviación estándar exacta sería 9.37. Podemos que la amplitud nos dio una verificación más o menos cercana de la desviación estándar. Entonces, con eso terminamos lo que sería el inciso C, y finalmente vamos a hacer el inciso D, donde nos pide construir los intervalos de y barra o del promedio, más menos una constante k que vale 1, 2 y 3, multiplicada por lo que sería la desviación estándar. Y luego nos dice, y cuente el número de mediciones que caen en cada intervalo. Compare las fracciones que caen en los intervalos con las fracciones que esperaría de acuerdo con la regla empírica. Entonces, recordamos, nuestro valor de y barra es 93.7, es decir, el promedio, y la desviación estándar S es 9.37. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en esta tabla es hacer lo que nos pide el inciso. En primer lugar, nos pide que sumemos lo que sería el promedio más la constante por la desviación estándar. Entonces aquí estamos sumando el promedio 93.7 más menos 1.1, que sería el primer valor de la constante k que tenemos acá en la parte superior,
multiplicado por la desviación estándar, que es 1.95. Entonces, esto nos va a dar un intervalo de 84.3 cuando restamos una desviación estándar y de 103.7 cuando sumamos una desviación estándar. Si nosotros en los 20 datos contamos cuántos caen en este intervalo, vamos a ver que son 13 datos. ¿Esto qué representa? Pues representa el 65% de los 20 datos y vemos que más o menos está aproximado por regla empírica con el 68% de la distribución normal. Si hacemos lo mismo para dos desviaciones estándar, pues entonces tendríamos aquí la suma del promedio y la resta del promedio. Mejor dicho, al promedio le sumamos 2 por la desviación estándar 9.55 y también le restamos la misma cantidad. Esto nos va a dar un intervalo de 74.96 y 112.44. Si en este intervalo contamos los datos, pues vemos que el 20, bueno, mejor dicho, 20 datos caen en el intervalo. Es decir, el 100% de los datos está incluido en el intervalo y pues digamos el 100% también está más o menos cercano al 95%, ¿no? Y obviamente pues ya a tres desviaciones estándar, como aquí ya teníamos el 100% de los datos, pues van a estar los mismos 20 datos. Y la regla empírica nos dice que el 99.7% de los datos deberían caer en ese intervalo. Entonces vemos que las fracciones observadas muestran una buena concordancia con lo que sería la regla empírica. También podemos aquí señalar que el hecho de que el 100% de las mediciones se ubiquen dentro de dos desviaciones estándar es común en lo que sería muestras pequeñas. Ahora les voy a mostrar un poquito cómo resolví este problema en lo que sería el programa R, sobre todo para que ustedes observen cómo construí el histograma. Entonces, básicamente aquí les muestro el código realizado. Aquí en esta primera parte lo que hice fue escribir los datos. Entonces aquí los voy a correr para tener los datos de este vector. Para el inciso A, pues identificamos el valor máximo, el valor mínimo, calculamos la amplitud y la aproximación de la desviación estándar con estas instrucciones. Entonces aquí lo tenemos y aquí podemos observar que la desviación estándar es básicamente la que obtuvimos en la diapositiva, 8.5. En este caso, desviación estándar aproximada. Aquí con estas instrucciones me puede mostrar lo que sería la amplitud, que fue 34, y la desviación estándar 8.5 aproximada. Con estas instrucciones dibujamos lo que sería el histograma de los datos, que es el que les había mostrado en la diapositiva. Aquí lo pueden observar en la parte derecha del programa R. Y después el cálculo de la media y la desviación estándar, pues lo hicimos aquí con este código. Aquí se los muestro, no lo explico todo, pero lo podrían replicar en sus computadoras. Aquí lo voy a correr para que nos muestre acá en la parte inferior lo que sería los resultados. Entonces, la sumatoria de todos los datos, si se fijan, era 1874. Lo que sería la suma de cuadrados era 177.328. La media fue 93.7, la varianza muestral 91.27 y la desviación estándar 9.55, que son los resultados que les mostraba yo en lo que eran las diapositivas. Y el inciso D, pues aquí también se construyó con este código. Y pues básicamente aquí lo voy a... Perdón, hubo un error, aquí no sé qué pasó. Entonces déjenme correrlo nuevamente. Ah, me faltó declarar acá los intervalos. Entonces nuevamente ahí lo hacemos. Y ahí está. Entonces, estos son los resultados que replicamos en lo que sería nuestras diapositivas y pues les dejo este código para que lo observen y si les es de utilidad para que lo repliquen.
Ahora vamos a resolver lo que sería el problema 1.25. Aquí nos dice, los datos siguientes dan los tiempos de falla para n igual a 10 a 88 radiotransmisores receptores. Entonces, en este problema lo que tenemos es 88 datos que podemos observar en esta tabla. Y el inciso A nos dice, utilice el rango para calcular los n igual a 88 tiempos para falla. Entonces aquí nuevamente, pues primero identificamos el valor máximo de los 88 datos. Podemos observar que el valor máximo es 716 y el valor mínimo es 8. Entonces el rango calculado pues va a ser restarle al valor máximo el valor mínimo, que va a ser restarle a 716 8. Entonces eso es lo que tenemos aquí en esta parte. Eso nos va a dar un rango de 708. Entonces, si recordamos, la aproximación de la desviación estándar es dividir el rango entre 8. Entonces, es lo que estamos calculando es la desviación estándar aproximada, S. Entonces, esto sería dividir 708 entre 4 y esto nos va a dar un valor de 177 para la desviación estándar aproximada. Entonces, esto sería el primer inciso. Igual, en el inciso B nos dice construir un histograma de frecuencia para los datos. Nos dice observe la tendencia de la distribución a extenderse hacia afuera, sesgo hacia la derecha. Y entonces este es el histograma elaborado y pues sí, aquí podemos observar que hay un sesgo hacia la derecha. Aquí, digamos, si dibujáramos una curva de densidad, diría más o menos así. Perdón por lo chueco, pero más o menos lo que podemos ver es que conforme aumenta el valor, pues va disminuyendo la cantidad de datos en cada uno de los intervalos del histograma hasta ser muy pequeño. Entonces, digamos, podemos observar datos extremos hacia la derecha. El inciso C nos dice use una calculadora o computadora para calcular el promedio Y barra y la desviación estándar S. Hacer manualmente el cálculo es demasiado tedioso para este ejercicio. Entonces, para obtener aquí lo que sería el promedio o Y barra, pues como en el caso anterior, lo primero que tenemos que hacer es obtener lo que sería la sumatoria de todos los Y, que en este caso son 88 datos, desde i igual a 1 hasta 88, y que son los datos. Aquí no escribí en la diapositiva todos los 88 datos, pero también este ejercicio se resolvió en R, les mostraré después cómo se resolvió. Pero la sumatoria de los 88 datos nos va a dar un valor de 18.550. Entonces, con esto ya podemos aplicar la fórmula del promedio, que sería 1 entre n por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de las y, que es lo que calculamos acá en la parte de arriba. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir 18.550 entre 88 y esto nos va a dar un valor aproximado de 210.795, que aproximado es 210.8. Entonces, ese sería el cálculo de lo que sería la media muestral. Y después, para calcular lo que sería la desviación estándar, que sería la continuación del inciso C, pues también tenemos que calcular en principio lo que sería la varianza, que es la fórmula que revisamos en lo que sería el ejercicio anterior también, que es esta, ¿no? Entonces necesitamos en primer lugar lo que sería el cálculo de la sumatoria de los datos al cuadrado, desde i igual a 1 hasta n, que en este caso son 88 datos, y es lo que estamos haciendo en la parte de arriba de la diapositiva. Acá tenemos la sumatoria desde i igual a 1 hasta 88 de todos los y elevados al cuadrado. Aquí tenemos un resumen de los datos, tampoco puse todos los datos, también se
resolvió en R, pero la sumatoria de los 88 datos elevado al cuadrado nos va a dar un valor de 6.198.356. Entonces, este valor es el que estamos sustituyendo aquí, ya sustituyendo los valores de la fórmula. Entonces, este valor es este que tenemos en la parte de abajo. Y si recordamos, pues en la parte del promedio, la sumatoria que habíamos obtenido para todos los datos, es decir, esta sumatoria, tiene un valor de 18.550. Entonces aquí lo vamos a elevar al cuadrado y pues n vale 88. N vale, mejor dicho, el número de datos es 88. Entonces ya sustituyendo todos los valores en la fórmula, pues ya podemos calcular aquí en principio lo que sería la sumatoria de todos los valores elevados al cuadrado. Me va a dar esta cifra, que no la voy a mencionar porque está muy grande. Si esta cifra la dividimos entre 88, nos genera este valor que tenemos acá en la parte de abajo. 88 menos 1 es 87. Y ya podemos tener un cociente final que nos va a permitir obtener el valor de la varianza, que sería este valor dividido entre 87. Entonces, una varianza muy grande es de 26.299.997. Entonces, si nosotros obtenemos la raíz de lo que sería la varianza que calculamos, que sería este dato, pues vamos a ver que nuestra desviación estándar va a ser de 162.17. Entonces, pues básicamente así está estructurado la solución del inciso C de nuestro ejercicio. Y finalmente el inciso D nos dice calcular los intervalos del promedio Y barra más menos una constante K que vale 1, 2 y 3 multiplicada por la desviación estándar S. Y dice, y cuente el número de mediciones que caen en cada intervalo. Compare sus resultados con los resultados de la regla empírica. Observe que la regla empírica proporciona una descripción más o menos buena de estos datos, aun cuando la distribución está altamente sesgada. Entonces, para resolver, pues recordemos que tenemos previamente calculada una media de 210.8 y una desviación estándar de 162.17. Entonces, básicamente vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a sumarle al promedio la constante multiplicada por la desviación estándar. En este caso aquí tenemos la constante que va a ser 1. Entonces vamos a multiplicar la desviación estándar por 1 más S. Y al promedio le vamos a sumar y restar esta cantidad. Entonces, aquí en la igualdad, pues en principio la media es 210.8. Le vamos a sumar y restar la constante que vale 1 multiplicado por nuestra desviación estándar que vale 162.17. Entonces, ¿qué nos va a generar la aplicación de esta fórmula? Pues nos va a generar este intervalo de 48.6 a 373.0. Si nosotros contamos nuestros datos, cuántos caen en el intervalo que acabamos de mencionar, nos vamos a dar cuenta que son 63. Y 63 entre 88 nos va a dar 71.59% de los datos, que podemos observar que efectivamente el problema tenía razón, o la descripción del problema, que pues está más o menos cerca del 68% que nos señala la regla empírica. Después, vamos a sumarle dos desviaciones estándar al promedio. Entonces, 210 más menos 2 por 162.17 nos va a dar este segundo intervalo, que va de menos 113.5 a 535.1. Y aquí, si contamos cuántos datos están en el intervalo, vamos a ver que
de los 88 datos, 82 están en este intervalo, lo que representa 93.18% de los datos, que también podemos ver que está más o menos cerca del 95%. Y si hacemos lo mismo para 3 desviaciones estándar, es decir, sumarle al promedio más menos 3 desviaciones estándar, pues vamos a observar que nos va a generar un intervalo de menos 275.7 a 697.3. Y al contar cuántos datos de los 88 están en el intervalo, vamos a darnos cuenta que son 87, lo que representa 98.86% de los datos, que también podemos observar que está cerca al 99.7% que señala la regla empírica. Entonces, como conclusión, podríamos concluir que aún con el severo sesgo hacia la derecha provocado por los tiempos de falla típicos, como un valor que observábamos de 716, las frecuencias de los intervalos observados se aproximan de forma excelente a los valores teóricos esperados de 68%, 95% y 99% que señala la regla empírica. Bueno, y este ejercicio también lo resolvimos en R. De hecho, les comentaba las sumatorias que mostré en la diapositiva, pues no mostraban todos los datos porque se hizo en este programa la solución. Entonces, les voy a mostrar el código para, si lo quieren replicar, lo puedan hacer en sus computadoras. Aquí en principio, pues lo que estoy declarando sería todos los datos. Estos son los datos del problema. En el inciso A, lo que estamos aquí mostrando sería la solución de la aproximación de las desviaciones estándar mediante la amplitud. Declaramos el valor máximo, el valor mínimo, lo calculamos la amplitud y calculamos la desviación estándar aproximada. Aquí al correr el código, pues aquí están los resultados. Después el histograma de frecuencias, que fue el inciso B, se elabora con este código. Y acá tenemos a la derecha lo que sería el histograma que les mostraba yo en la diapositiva. Después aquí vamos a calcular lo que sería la media, la desviación estándar, que requiere el cálculo de la varianza. Entonces, esta parte del código nos calcula estas tres medidas de dispersión. Y aquí las muestra en la parte inferior, ¿no? Aquí tenemos los resultados. Aquí tamaño de muestra 88, sumatoria de todos los datos 18.550, suma de cuadrados de los datos elevados al cuadrado, o mejor dicho, la sumatoria de todos los datos elevados al cuadrado, 6.198.356. El cálculo de la media muestral, 210.8. La varianza muestral, 26.300 aproximadamente. Y la desviación estándar, 162.17, que son los datos que habíamos mostrado en la diapositiva. Y finalmente, pues aquí mostramos lo que sería la construcción de los intervalos y los porcentajes de datos que están en cada intervalo comparados con lo que sería la regla empírica. Si les sirve el código, pues aquí lo podrían replicar también. Ahora vamos a resolver el ejercicio 1.26. Aquí el problema dice: compare la razón entre la amplitud y la desviación estándar para los tres tamaños muestrales n igual a 6, 20 y 88 para los ejercicios 1.12, 1.24 y 1.25. Observe que la razón tiende a aumentar a medida que aumenta la cantidad de datos. Cuanto mayor es la cantidad de datos, mayor será su tendencia a contener algunos valores extremos que inflarán el rango y tendrán relativamente poco efecto en la desviación estándar. Pasamos por alto este fenómeno y sugerimos que el lector use 4 como la razón para hallar un valor estimado de S al comprobar sus cálculos.
Bueno, entonces aquí para resolver vamos a evaluar la relación analítica de lo que sería dividir la amplitud entre la desviación estándar para cada uno de los problemas que menciona este ejercicio 1.26. Si retomamos el ejercicio 1.12, ahí n era igual a 0.6 y si dividimos la amplitud de ese ejercicio, que era 3, entre 1.21, vamos a obtener un valor de 2.48. En el ejercicio 1.24 tenemos n igual a 20, tenemos una amplitud de 34, que si lo dividimos entre s nos va a dar una división entre 9.55 y el resultado va a ser 3.56. En el ejercicio 1.25, n tenía un valor de 88 y si dividimos la amplitud entre s, vamos a dividir 708 entre 162.17, que nos va a dar un valor de 4.37. Entonces, como conclusión, confirmamos que la razón se incrementa conforme n crece. En muestras grandes, la probabilidad de registrar valores atípicos en los extremos aumenta, lo que expande significativamente el rango o numerador, mientras que la desviación estándar S, que sería el denominador, permanece estable y robusta. Entonces, ahora, una vez concluido este ejercicio, vamos a resolver lo que sería el ejercicio 1.27. Este ejercicio nos dice: un conjunto de 340 calificaciones de examen que muestran una distribución de frecuencia relativa en forma de campana tiene una media de 72 y una desviación estándar de 8. Aproximadamente, ¿cuántas de las calificaciones esperaría que cayeran en el intervalo de 64 a 80 y en el intervalo de 56 a 88? Entonces, para resolver este ejercicio vamos a usar nuevamente lo que sería la regla empírica. Aquí primero lo que vamos a hacer va a ser la evaluación del intervalo que está entre 64 y 80. Entonces vamos a observar que si nosotros a 72 le restamos 1 por 8 o 1 por la desviación estándar, pues vamos a obtener lo que sería 64. Entonces 64 está una desviación estándar de lo que sería la media. Y por otro lado, 80 lo podemos expresar como 72 más 1 por 8. Es decir, 80 está a una desviación estándar a la derecha de la media, ¿no? Y 64 a una desviación estándar a la izquierda de la media. Entonces, este intervalo, si recordamos, el intervalo que está comprendido a más menos una desviación estándar de la media en la distribución normal por la regla empírica, pues nos va a dar un 68% de los datos. Entonces ahí tenemos 68% de los datos. Si dibujamos esto gráficamente, pues lo voy a tratar de hacer aquí un poquito. Entonces ahí vamos a dibujar un poquito lo que sería la distribución normal. Tendríamos aquí la media, perdón por lo chueco, pero digamos a una desviación estándar a la izquierda y a la derecha. En el centro, o digamos el intervalo, me va a dar un 68% de los datos. Aquí este intervalo comprendido hacia la izquierda y a la derecha de la media me va a dar un 68% de los datos, como comentamos. Aquí lo vamos a dibujar. Ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a calcular lo que sería el número de datos? Pues simplemente sabemos que el número de datos
son 340 calificaciones. Entonces, si multiplico 340 por 0.68, pues vamos a darnos cuenta que esto nos va a dar 231.2 o aproximadamente 231 calificaciones. Con esto, pues hemos resuelto lo que sería la primera parte o la primera pregunta del ejercicio. Ahora vamos a evaluar el intervalo que va de 56 a 88. Entonces aquí también tenemos que determinar la distancia para las segundas fronteras de dispersión y nos vamos a dar cuenta que 76 lo podemos obtener sumándole a la media, que es 72, o mejor dicho, restándole a la media, que es 72, dos veces la desviación estándar. Es decir, 72 menos 2 por 8 me va a dar 56, que sería la media menos dos desviaciones estándar. Y 88, que sería el límite superior, lo puedo calcular sumándole a la media, que es 72, dos desviaciones estándar. Es decir, y barra más 2 veces S. Entonces, básicamente, pues aquí tenemos un intervalo de la media más menos dos desviaciones estándar. Entonces me voy a extender hacia la izquierda, dos desviaciones estándar, y hacia la derecha, dos desviaciones estándar de lo que sería la media. Digamos, aquí tenemos lo que sería la media para dejarlo más claro en la imagen. Y por la regla empírica sabemos que este intervalo, que va de la media a menos dos desviaciones estándar y más dos desviaciones estándar, va a tener lo que sería el 95% de los datos. Es decir, en esta área, aquí vamos a tener lo que sería 95% de los datos. Entonces, para calcular cuántas calificaciones van a estar incluidas en ese intervalo, pues nuevamente lo que tengo que hacer es multiplicar el número de datos, que es 340, por la densidad de los datos en esa área, que sería 0.95, y entonces 340 por 0.95 me va a dar 323 calificaciones, que sería este resultado. Bueno, ahora vamos a resolver el ejercicio 1.28. Este ejercicio nos dice: la descarga de sólidos suspendidos de una mina de fosfato está normalmente distribuida con una descarga media diaria de 27 miligramos por litro y desviación estándar de 14 miligramos por litro. ¿En qué proporción de los días será la descarga diaria menor que 13 miligramos por litro? Entonces, aquí pues vamos a resumir un poquito cuáles son nuestros parámetros. Sabemos que la media vale 27, que sería esta parte, miligramos por litro, y la desviación estándar 14 miligramos por litro. Entonces podemos observar que 13, que es la pregunta, digamos el valor crítico es 13, entonces 13 lo podemos calcular como la diferencia de 27 menos 14, que en términos de los parámetros va a ser la media menos una desviación estándar. Entonces, por las propiedades simétricas de la distribución normal y por la regla empírica, pues sabemos que entre el intervalo de la media más menos una distribución estándar, perdón, una desviación estándar, vamos a tener el 68% central de la distribución. Entonces, la proporción central, o mejor dicho, la proporción restante fuera de este intervalo, pues va a ser el 100% de los datos menos el 68%. Gráficamente lo podríamos observar más o menos de esta manera nuevamente. Aquí vamos a dibujar un poquito, perdón, quedó muy chueca, pero bueno. Entonces aquí tenemos la media,
Entonces la media habíamos dicho que vale 27. Y si nos vamos hacia la izquierda, pues aquí tendríamos una desviación estándar y aquí teníamos otra distribución, otra desviación estándar. Aquí en esta área, en este intervalo que está entre esas media y más o menos las desviaciones estándar, tenemos 68% de los datos. Y entonces en el restante, digamos en la densidad restante de la distribución tendríamos el 32% de los datos. Digamos, en esta área y en esta área habría 32% de los datos. En cada cola pues tendríamos la mitad, ¿no? El 16% porque la distribución es simétrica. Entonces aquí tenemos el 16% de los datos. Entonces, la pregunta dice que en qué proporción de los días será la descarga diaria menor que 13 miligramos por litro. Entonces, pues la proporción menor a 13 miligramos por litro, pues no va a ser más que este valor de 16% que estamos calculando acá en la parte inferior de la diapositiva. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, vamos a continuar con el problema 1.29. Este problema nos dice, una máquina produce cojinetes con diámetro medio de 3 pulgadas y desviación estándar de 0.01 pulgada. Los cojinetes con diámetros de más de 3.02 o de menos de 2.98 no satisfacen las especificaciones de calidad. Aproximadamente qué fracción de la producción de esta máquina no cumplirá con las especificaciones. Entonces, aquí lo primero que vamos a identificar serían los límites de tolerancia, que vamos a observar que son 2.98 y 3.02 pulgadas. Tenemos una media de 3 y una desviación estándar de 0.01 pulgadas. Entonces, lo que podemos observar al identificar estos rangos es que 2.98 lo podemos expresar como la media, que es 3 menos 2 por 0.01 pulgadas, que sería la desviación estándar. Es decir, el intervalo inferior, mejor dicho, el valor inferior representa la media menos 2 desviaciones estándar. Y el valor superior, que es 3.02 pulgadas, lo podemos expresar como 3 más 2 por la desviación estándar, es decir, 2 por 0.01. Es decir, 3.02 es la media más 2 desviaciones estándar. Entonces, como vimos en el problema anterior, en el intervalo de la media más menos 2 desviaciones estándar, tenemos 95% de los datos, o en este caso de las piezas producidas. Entonces, gráficamente lo vamos a dibujar también aquí, lo vamos a dibujar acá en la izquierda. Aquí vamos a poner lo que sería el eje. Vamos a poner aquí un poquito lo que sería la distribución rápidamente. Vamos a poner aquí la media. La media veíamos que vale más o menos lo que era 3. Lo vamos a poner aquí dibujado. Y a la derecha y a la izquierda vamos a poner dos desviaciones estándar. Aquí vamos a tener lo que sería el 2.98 y por acá a la derecha vamos a tener lo que sería el 3.02. Entonces, de 3 hacia la izquierda tenemos dos desviaciones estándar, va a dar un valor de 2.98 y a la derecha dos desviaciones estándar, va a dar 3.02. Entonces, en este intervalo, como vimos, podemos tener lo que sería el 98% de los datos.
perdón, no, 98% no, 95% de los datos. Entonces, básicamente, pues si nosotros queremos saber la fracción de la producción que no cumple con las especificaciones, pues lo que tendríamos que hacer es restarle al 100% de los datos los valores que sí cumplen con las especificaciones, que es el 95%. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí en esta parte de la solución, que sería a 100%, le restamos el 5% y nos da el, perdón, le restamos el 95% y nos da el 5% o una fracción de 0.05% que no va a cumplir con las especificaciones. Bueno, ahora vamos a resolver el problema 1.29. Este problema, bueno, continuamos con la solución del problema 1.29, mejor dicho. Y aquí tenemos un inciso B que nos dice, ¿qué suposiciones hizo usted con respecto a la distribución de diámetros de cojinetes para contestar esta pregunta? Pues básicamente aquí lo que asumimos es que la variable aleatoria continua que mide el diámetro de los cojinetes sigue una distribución aproximadamente normal o, en su defecto, una forma simétrica y unimodal de campana. Esta condición es indispensable para que los porcentajes fijos de la regla empírica tengan validez analítica. Ahora sí vamos a resolver el ejercicio 1.30. Aquí este ejercicio nos dice, en comparación con sus compañeras que se quedan en casa, las mujeres empleadas fuera de casa tienen niveles más altos de lipoproteínas de alta densidad, HDL, por sus siglas en inglés. El colesterol bueno asociado con menor riesgo de ataques al corazón. Un estudio de niveles de colesterol en 2000 mujeres en edades de 25 a 64 y que viven en Augsburg, Alemania, fue realizado por Ursula Hartel, Ulrich Keil y colegas en el GSF Medis Institut en Múnich. De estas 2000 mujeres, el 48% que trabajaban fuera de casa tuvieron niveles de HDL que estaban entre 2.5 y 3.6 miligramos por decilitro, más altos que los niveles de HDL de sus similares que se quedaban en casa. Suponga que la diferencia en niveles de HDL está normalmente distribuida, con media cero, lo que indica que no hay diferencia entre los dos grupos de mujeres, y desviación estándar de 1.2 miligramos por decilitro. Si usted fuera a seleccionar al azar una mujer empleada y una que se queda en casa, ¿cuál es la posibilidad de que la diferencia en sus niveles de HDL esté entre 1.2 y 2.4? Entonces, para resolver este ejercicio, vamos a utilizar nuevamente lo que sería la regla empírica. Entonces, básicamente vamos a iniciar identificando los parámetros de la distribución normal para la diferencia de niveles de HDL en estas mujeres. Y como vemos, el problema nos dice que la media es de 0 miligramos por decilitro y que la desviación estándar es de 1.2 miligramos por decilitro. Entonces, lo que buscamos es calcular la probabilidad en el intervalo de 1.2 y 2.4. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser analizar el primer segmento que va de 0 a 1.2. Entonces, podemos observar que, bueno, recordemos que la media es 2, es 0, perdón. La media de los datos es 0. Entonces, 1.2 es la desviación estándar, si recordamos. Entonces, este intervalo de 0 a 1.2, pues nos vamos a dar cuenta que es el intervalo de 0 más una desviación estándar, es decir, 0 más 1.2. Entonces,
por la regla empírica, pues sabemos que tanto a la derecha como a la izquierda una desviación estándar de la media, vamos a tener 34% de los datos. ¿Por qué? Porque en nuestra distribución normal, si nosotros observamos, digamos, un poquito la curva así, vamos a tener aquí la media. La media va a estar en un valor de 0, ¿no? Por datos del problema. Y a una desviación estándar, en todo este intervalo, vamos a tener un 68% de los datos por definición de lo que sería la regla empírica. Entonces, en este intervalo hay 68% de los datos. Entonces, si yo quiero en el intervalo que va de 0 a 1.2, que es una desviación estándar, pues por ende tendré lo que sería la mitad del 68%. 68% entre 2 igual a lo que sería 34%, que va a representar el área que está a la derecha de lo que sería la media. Entonces ya tenemos esa primera parte del problema resuelto. Ahora vamos a resolver lo que sería el segundo segmento. Vamos a ver qué área hay de 0 a 2.4. Entonces, si nos damos cuenta, 0 más 2.4 representa lo que sería el valor de la media, que es 0, más dos desviaciones estándar, que es 1.2, que es lo que estamos reflejando en esta parte del texto. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es desplazándonos un poquito más a la derecha de la curva, digamos hasta aquí, y aquí ya tenemos dos desviaciones estándar. Entonces, en esta parte lo que estaríamos evaluando ya sería un intervalo mayor, que sería esta parte. Entonces, en toda esta área, si yo lo observo hacia la izquierda también, entonces tenemos un intervalo más grande. Entonces, si yo aquí a este intervalo le agrego esta parte, ahí ya lo tengo desde el menos 2 desviaciones estándar a la izquierda de la media hasta más 2 desviaciones estándar a la derecha de la media, y ya estoy cubriendo un área más grande. Entonces, aquí, digamos, en toda esta área voy a tener lo que sería 95% de los datos. Y si yo quiero solamente de 0 a 2.4 como es mi objetivo, pues tengo que hacer lo mismo. Tengo que dividir ese 95% entre 2. Y me va a dar 47.5%. Entonces, a la derecha de la media, dos desviaciones estándar, tengo un área de 47.5%, que eso va a representar digamos, todo lo que va a partir de la media, que vale 0, hasta el 2.4, que sería este valor. Ahí lo tenemos. Entonces, ya tenemos las dos áreas, digamos, de 0 a 2.4 y de 0 a 1.2. De 0 a 2.4 el área es 47.5% y de 0 a 1.2 el área es 34%. Entonces lo que nos está preguntando el problema es el área que está entre 1.2 y 1.4 o la probabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Tenemos que calcular, digamos, el área que está comprendido solamente en esta parte, ¿no? Digamos, aquí, ¿no? Necesitamos esta área, la que está entre 1.2 y 1.4. Y aquí no puedo escribir bien el número, pero básicamente aquí voy a tratar de que se vea mejor. Ahí lo vamos a poner.
no se alcanza a saber también, pero digamos esta línea azul vale 1.2. Entonces, entre 1.2 y 1.4, perdón, 2.4, ¿qué área tenemos? Eso es lo que nos está preguntando el problema. Entonces, pues si ya tenemos la área completa de 0 a 2.4 y de 0 a 1.2, lo que tenemos que hacer es restar al área mayor el área menor. Es decir, la probabilidad de que se encuentre entre 1.2 o que 1.2 sea menor que y menor que 2.4 con y nuestra variable solicitada, pues va a ser restarle a 47.5%, 34%, y eso nos va a dar un 13.5% de probabilidad o un área de 13.5% o proporción de 0.135. Entonces, eso sería la solución de nuestro problema. Bueno, ahora vamos con nuestro problema 1.31 y este nos dice, el año pasado un proceso de producción de fertilizantes ha mostrado un promedio de producción diaria de 60 toneladas con una varianza en la producción diaria de 100. Si la producción bajara a menos de 40 toneladas mañana, este resultado le haría sospechar una anomalía en el proceso. Calcule la probabilidad de obtener menos de 40 toneladas. ¿Qué suposiciones hizo usted con respecto a la distribución de producciones? Entonces aquí nuevamente lo que tenemos que hacer primero es identificar nuestros parámetros. Sabemos que la media es 60 toneladas y la varianza es de 100. Entonces, si nosotros tenemos una varianza de 100, pues vamos a calcular la desviación estándar, que no es más que sacar la raíz cuadrada de 100, que nos va a dar una desviación estándar de 10 toneladas. Entonces, tenemos por nuestro problema un valor crítico de 40 toneladas. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular la distancia en desviaciones estándar de 40 en relación al promedio. Entonces, podemos ver que 40 lo podemos expresar como 60 menos 20 o 60 menos 2 por 10, lo que podemos expresar pues básicamente como la media menos lo que sería dos desviaciones estándar. Entonces el valor crítico es la media menos dos desviaciones estándar. Ahora, bajo la suposición de normalidad, vamos a ver que aproximadamente 95% de las producciones diarias van a caer dentro del intervalo de la media más menos dos desviaciones estándar, es decir, entre 40 y 80 toneladas. El porcentaje remanente fuera de estas fronteras pues va a tener que ser 5%, 100 menos 95%. Al ser una distribución simétrica, pues la probabilidad por debajo de estas 40 toneladas o la probabilidad de la variable que sea menor a 40, pues va a ser dividir este 5% entre lo que sería 2. Y esto nos va a dar una respuesta de 2.5% o una proporción de 0.25. Gráficamente esto lo podemos observar de esta manera. Entonces aquí tenemos nuestro eje, nuestra desviación estándar. Tenemos aquí, digamos, la distancia a dos desviaciones estándar de la media. Digamos aquí tenemos una media, habíamos dicho, de 60. Aquí lo tenemos. Esto representaría el valor 40. Y esto representaría el valor 80, ¿no? Bueno, quedó muy lejos. Lo voy a poner más a la derecha. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces,
toda esta área o todo este intervalo va a representar el 95% de los datos o del área, o los datos van a llegar en esa probabilidad. Bueno, no lo estoy diciendo correctamente, mejor dicho, el 95% del área o de la proporción se va a encontrar en este intervalo, ¿no? Entonces, el restante 5% se va a encontrar en las colas, ¿no? En las colas vamos a tener el 95% de los datos. Perdón, el 5% de los datos, que sería en esta parte. Ahí vamos a tener el 5%. Y pues, ¿cómo lo vamos a distribuir? 2.5% en cada una de las colas. Que sería de esta manera. Entonces, lo que nosotros queremos es saber el porcentaje remanente fuera de estas fronteras, ¿no? Y si queremos ver la probabilidad de quedar por debajo de 40 toneladas, pues simplemente va a ser el 2.5% que está en la cola izquierda. Y luego finalmente nos dice que identifiquemos las suposiciones que hicimos y si existe una anomalía. Entonces, pues podemos decir que sí existe una anomalía, puesto que una probabilidad de 2.5% hace que el evento de mañana sea relativamente improbable bajo condiciones normales de operación. Y la suposición realizada, pues como en el ejercicio anterior, pues tenemos que asumir que es una distribución aproximadamente normal la producción diaria de fertilizantes. O bien que es simétrica en forma de campana para validar lo que serían los percentiles. Y bueno, pues con esto, amigos, estamos terminando lo que sería la solución de los ejercicios 1.22 a 1.31 de Wackerly. Esperamos que les sea de utilidad. Y con esto me despido. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.